Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Leonardo Ramos, soy CTO de ZMA. En el día de hoy vamos a estar presentando el webinario sobre cómo obtener la visibilidad de la infraestructura en la red con una única herramienta. Antes de comenzar, quería comentarles un poquito cómo va a ser este webinario. La idea es que si tienen consultas a lo largo de cualquiera de los temas que vayamos abordando, los pueden ir haciendo por la sección de preguntas y respuestas o por el chat, lo que les genere, lo que sea más cómodo para ustedes. Y al final vamos a dedicar unos minutos a contestarlas, ¿sí? Eh, el día de hoy la agenda es en principio continuar con la serie de webinarios que habíamos arrancado ya a principio de año con las distintas problemáticas que enfrenta el departamento de IT en las empresas en la actualidad. Y el día de hoy vamos a ampliar un poquito más todo lo que es referente al monitoreo y a la gestión de todo lo que es la infraestructura y equipos de red, ¿sí? En los puntos principales de la agenda tenemos, en principio, cómo mantener actualizado el monitoreo de la infraestructura. Sabemos que muchas veces se configura una herramienta de monitoreo y después eso queda estático, la red o la infraestructura va mutando, va cambiando y esa herramienta queda un poco desactualizada, entonces vamos a ver cómo podemos mantener eso actualizado. También, bueno, cómo hacer el monitoreo del ancho de banda de nuestras conexiones, así como la gestión de las configuraciones de los equipos de red y la automatización en la gestión de fallos referentes a estos temas, ¿sí? Por último, vamos a ver el monitoreo de aplicaciones y cómo podemos visualizar de una manera práctica, rápida y desde cualquier sitio con lo que todo ello lleva, para poder justamente consultar esta información y tenerla disponible en cualquier momento. Vamos a comenzar entonces con el problema en sí que están enfrentando o que detectamos que suele aparecer en los distintos departamentos de IT. En principio, eh, uno de los grandes problemas es que los distintos departamentos, las distintas secciones o colaboradores del departamento utilizan diferentes herramientas para obtener sus objetivos, ¿sí? Entonces tenemos por un lado la gente de seguridad que van a tener sus herramientas de seguridad, tendrán un CIEM, tendrán herramientas de antivirus y demás, que son propias de ese nicho, digamos, de- de problemas, ¿sí? Después tenemos la gerencia de IT que va a tener sus aplicaciones de monitoreo, de gestión en general o de vista de alto nivel. Tenemos los equipos de redes que van a estar atrás de lo que es la configuración de los distintos equipos de comunicaciones y de red en general. ¿Sí? Con la gestión de la configuración de todos los equipos y también un poco quizás haciendo monitoreo de ancho de banda o la gestión de ese ancho de banda. Y por lo general llevan aplicaciones o herramientas propietarias de cada uno de los vendors que fabriquen los dispositivos que están administrando. Bien. Y por último también tenemos los equipos de desarrollo que tienen obviamente sus aplicaciones de desarrollo, pero muchas veces les cuesta o no pueden encontrar en conjunto con el área de infraestructura, cuáles son los problemas de los rendimientos que tienen las aplicaciones que están desarrollando, o se empiezan a pasar el problema de un sector a otro porque digamos, no pueden encontrar bien cuál es la causa raíz. ¿Sí? Obviamente, al tener todas estas aplicaciones por separado y cada uno gestionar su herramienta específica para la solución de su problema, que seguramente sean efectivas para cada uno de los problemas que están abordando, pero el problema es que no hay una correlación entre todas esas herramientas, ¿sí? Yo cuando tengo que encontrar una causa raíz de un problema, voy a tener que entrar a una herramienta, ver qué es lo que pasó desde ese punto de vista, después irme a otra herramienta, ver si en ese mismo momento, si es que lo
tenía sincronizados en cuanto a tiempo, estaba pasando algo con otro aspecto del problema, y así tratar de encontrar la causa raíz del problema que estoy tratando de solucionar, o muchas veces de encontrar. Pero mirando muchas consolas, muchos dashboards, quizás con indicadores o diferentes indicadores que quizás a la hora de encontrar un problema no me están aportando, pero sí para la gestión del día a día, ¿sí? Entonces, en definitiva, terminamos con que si bien cada sector, cada colaborador está haciendo su trabajo, después no llegamos a cumplir con las necesidades del negocio porque no podemos administrar y gestionar todo esto desde un solo lugar, ¿sí? Por lo cual, allí es donde surge la necesidad de tener una herramienta, ¿sí? O una solución que brinde todo lo que el sector o el administrador de TI necesita para realizar su trabajo y para poder gestionar la infraestructura o todo lo referente a IT, ¿sí? Entonces, en ese momento es que pensamos en una solución que sea centralizada, que tenga una consola en la que igual podamos gestionar todos estos aspectos desde una sola vez, ¿sí? En este caso, la herramienta o la solución que proponemos desde CTMA y Manage Engine es Open Manager Plus, en el cual vamos a poder gestionar y tener indicadores de los diferentes aspectos del departamento. ¿Sí? Vamos a poder ver el estado y el rendimiento de los diferentes servidores, equipos de red, aplicaciones. Vamos a poder ver, por ejemplo, las alertas que estén disparándose y generándose en base a diferentes aspectos que estemos midiendo. Y además vamos a poder gestionar esas alertas todo desde la misma consola, ¿sí? No importa si es un equipo de red, si es un servidor, si es una aplicación que está corriendo en alguno de esos servidores, o si es un problema de ancho de banda. No importa, lo vamos a ver todo desde la misma herramienta. Vamos ahora a dividir un poquito en cada una de estas partes como para ver cómo podemos abordar los problemas que dijimos al principio, ¿sí? Dijimos al comienzo que justamente uno de los problemas era mantener actualizado el monitoreo de la infraestructura. Y para eso disponemos de lo que llamamos el ciclo del descubrimiento, ¿sí? Que dividimos el descubrimiento en 5 etapas en las cuales vamos a poder mantener justamente actualizado todo el parque de monitoreo, ¿sí? En principio lo que vamos a definir son estos 5 niveles. El primero sería el ingreso de datos. Claramente, si bien estamos en una época en la que el Machine Learning y inteligencia artificial están haciendo grandes avances, todavía no son tan inteligentes como para poder descubrir o adivinar qué es lo que estamos necesitando monitorear y qué es lo que necesitamos información. Entonces, sí o sí vamos a tener una primera etapa en la que vamos a tener que enseñarle a la herramienta qué es lo que necesitamos ver y cómo nos vamos a conectar a eso que necesitamos ver. Por eso es la segunda etapa que habla de credenciales, ¿sí? La tercera, vamos a hablar ya de reglas, con lo cual ahí ya estamos empezando a automatizar un poco todo lo que es el descubrimiento. Vamos a entrar en detalle ahora. Y después tenemos también otra cuarta etapa que lo que nos va a permitir es tener, digamos, el descubrimiento de las diferentes interfaces que tienen cada uno de los equipos que vamos a estar monitoreando, ¿sí? Por último, la programación, que una vez que terminemos con los 4 vamos a desarrollar bien cuál es el sentido de esta programación del ciclo de descubrimiento. Volviendo al ingreso de datos, que es nuestra primera etapa, lo importante es poder volcar o configurar en la herramienta aquellas redes, aquellos equipos que queremos ir agregando a nuestra solución, ¿sí? Entonces vamos a poder agregarlos de diferentes maneras, ya sea importando un archivo CSV, agregándolos uno a uno, por un rango de IP. ¿Sí? O mismo también, fíjense que tenemos una opción que dice dispositivos existentes, porque eso lo vamos a ver que nos va a servir en el quinto paso, que es la programación. Bien, por último, también puede pasar que estamos descubriendo una red, pero ya sabemos que hay equipos que no nos interesa monitorear o que no es parte de lo que queremos lograr con este monitoreo, entonces también podemos ir excluyendo para que justamente en este descubrimiento automático no me vuelva a traer cada vez que haga el descubrimiento estos equipos que no estoy necesitando monitorear. Pasando de nuevo al segundo
segundo nivel, digamos, es el volcado de credenciales. Para poder monitorear estos equipos, estas aplicaciones, voy a estar necesitando alguna manera de comunicarme con ellos, ¿sí? En principio vamos a tener distintos tipos de credencial según el equipo al que estemos conectándonos o la aplicación. Entonces vamos a tener una biblioteca de credenciales en la cual vamos a poder cargar todas aquellas credenciales que me permitan generar el monitoreo. Algunos de los protocolos más usados, obviamente en equipo de redes, NMP, en distintas versiones, cada uno va a solicitar los diferentes parámetros que necesite para cargar la credencial. Lo mismo con Telnet o SSH, puedo ir definiendo el puerto por el cual me voy a conectar, la devolución del equipo que está del otro lado, si es de un tipo u otro, si a veces que, por ejemplo, en determinadas distribuciones Linux devuelven un hash como prompt, otros devuelven un mayor, otros devuelven un pesos. Entonces, dependiendo esa información, todo es lo que podemos configurar en esta parte de las credenciales, ¿sí? Y para lo que son equipos Windows, tenemos también la posibilidad de cargar credenciales de dominio o locales para poder hacer el monitoreo a través de WMI, que es el protocolo eh, que trae, digamos, ya cualquier equipo Windows como para poder hacer el monitoreo. Y así lo mismo para equipos de virtualización, de VMware o de Citrix, o equipos de comunicaciones, ¿sí? UCS. En las últimas versiones de Open Manager también se incorporó la posibilidad de monitorear equipos de storage, por lo cual también tenemos la posibilidad de ingresar credenciales específicas para ese tipo de dispositivos. Pasamos al tercer punto, al tercer paso en realidad de este ciclo de descubrimiento. Y si bien ya tenemos qué es lo que vamos a monitorear, cómo lo vamos a monitorear, porque ya sabemos con cómo nos vamos a conectar a esos equipos, nos estaría faltando un grado de automatización que son las reglas, ¿sí? Con las reglas vamos a poder decirle, bueno, dependiendo qué tipo de equipo estamos encontrando, o más allá del equipo que estamos encontrando, qué servicio tiene corriendo, qué proceso está ejecutando, qué puertos abiertos tiene, ¿sí? Dependiendo de determinadas condiciones o criterios que nosotros definamos, vamos a poder ir cambiando cómo se va a ir descubriendo ese equipo. Entonces, si tenemos un equipo en la red que tiene, por ejemplo, instalado el servicio de Microsoft SQL, le vamos a agregar a ese equipo, una vez que lo incorporemos a la herramienta de monitoreo, el servicio de Microsoft SQL y todos los indicadores que podamos obtener para ese servicio en particular, ¿sí? Lo mismo en las herramientas de monitoreo pasa que necesitamos agrupar diferentes equipos por la misma característica o porque están sirviendo a un servicio en particular o porque pertenecen a una oficina X. Y todas esas agrupaciones las podemos también automatizar al momento del descubrimiento. Entonces, si descubrimos un equipo que, como decíamos más antes, que tiene SQL, lo podemos poner en el grupo que están todos los servidores que tienen bases de datos. O agregarlo no sé, al data center según la IP que tenga para ver a cuál de los data centers pertenece, ¿sí? Diferentes reglas que vamos a poder ir definiendo, activando, desactivando según necesitamos o según el descubrimiento que estemos programando. Y ahí ya voy tirando algunos datos de lo que va a ser el quinto punto. Pero la idea es que podamos personalizar todo esto, ¿sí? Y automatizar, ¿para qué? Para que si el día de mañana aparece un equipo nuevo de similares características a otro que ya estoy monitoreando, con alguna información que necesite, ya lo pueda agregar con prácticamente cero esfuerzo, ¿sí? En el cuarto punto, lo que me va a permitir hacer es justamente agregar las interfaces de esos equipos que fui descubriendo. Bien, entonces viene también relacionado un poquito a los primeros dos pasos. Ya sé qué equipo, ya sé con qué credencial voy a obtener la información. Lo que me falta definir es cuáles son las interfaces que me interesa monitorear. Entonces yo le puedo decir que me traiga algún determinado tipo en particular, ya sea Ethernet, ya sea fibra, ya sea Giga Ethernet, lo que necesite, digamos, o lo que me interese monitorear, los voy a ir marcando. Si no me interesa el tipo, pero sí necesito que sean las interfaces que están en estado activo, también puedo ir seleccionando y filtrando según lo que vaya necesitando, ¿sí? La idea es que justamente pueda elegir que al momento del descubrimiento también descubra las interfaces y me agregue el monitoreo de esas interfaces en forma puntual. Por último, llegamos al quinto punto, que es la programación del descubrimiento, ¿sí? En cualquier herramienta de monitoreo lo que vamos a hacer es, una vez que agregamos los equipos, tenemos una foto de lo que es la red hoy. O sea, vamos a ver
la lista de equipos que nosotros configuramos y lo vamos a tener así hasta que alguien venga y diga, bueno, agregué un equipo y se le ocurra, me acordé que tengo una herramienta de monitoreo, lo agrego, ¿sí? Muchas veces pasa que se empiezan a agregar equipos, servicios, nuevas redes y no se dan de alta en el sistema de monitoreo. Entonces, la idea del quinto punto es justamente poder programar distintas tareas de descubrimiento, ¿sí? Según lo vayamos necesitando. ¿Para qué? Para que después de un tiempo la red siga estando actualizada en el sistema de monitoreo, ¿sí? La idea es que puedan generar tantas tareas de descubrimiento como sean necesarias. Entonces podría tener aplicando diferentes reglas, como veíamos recién, o diferentes criterios para elegir las interfaces, o diferentes credenciales para cada una de estas reglas, y además diferentes redes a las que voy a estar descubriendo. ¿Sí? Podría ser una red en la oficina central, o una red con determinada o determinada VLAN, o una sucursal remota, por ejemplo, hacer un descubrimiento de otro tipo, o quizás la frecuencia de barridos sea diferente según lo que esté monitoreando, ¿sí? O descubriendo. Con eso, bueno, llegamos a agregar los dispositivos que, como decíamos antes, si teníamos reglas, también van a ir gestionándose o agregándose los monitores que vayamos necesitando para esos equipos en particular. Bien, lo bueno es que al finalizar la ejecución de esta tarea vamos a recibir un resumen de cuáles son aquellos equipos que se han descubierto nuevamente, sean equipos nuevos o sean equipos que ya existían en la herramienta de monitoreo, pero quizás han variado en alguna característica, quizás se le agregó algún servicio o alguna característica en particular, en alguna interfaz quizás, y si han sufrido modificaciones, bueno, vamos a tener un reporte que nos va a indicar qué fue lo que se agregó y en el caso de necesitarlo, podemos hacer que ese reporte llegue vía email, por ejemplo, a nuestras casillas. ¿Sí? La idea es que, como decíamos, con este ciclo podamos mantener actualizada todo lo que es la gestión de la infraestructura de forma automatizada. Bien, ¿qué es lo que vamos a estar monitoreando una vez que tenemos todo cargado? En primer lugar, lo que la mayoría de nosotros busca de una herramienta de monitoreo, ¿sí? La disponibilidad de esos equipos. ¿Cuánto tiempo estuvo disponible para la utilización un servicio o un determinado equipo en el tiempo? ¿Sí? O si tuvo pérdidas de paquetes, como por ahí empezar a determinar alguna posible falla o los tiempos de respuesta que está teniendo. Bien, si es un equipo que está muy sobrecargado, seguramente los tiempos de respuesta suban. Poder poner lo que llamamos umbrales para poder definir, bueno, cuándo es un tiempo de respuesta aceptable o no para el servicio que estamos tratando de entregar con ese equipo. Lo mismo con los procesos, ¿sí? Podemos tener la lista de los procesos que están corriendo en un determinado servidor, por ejemplo, y saber el consumo específico que está teniendo cada uno de ellos en cuanto a CPU, memoria, y cantidad de instancias que tienen corriendo en ese momento, ¿sí? Muchas veces eso es importante para saber, por ejemplo, no sé cuánta gente está conectada en un servidor determinado o qué consumo está realizando una aplicación determinada en X servidor. Bien. Y eso obviamente nos va a llevar a poder saber o conocer cuál es el rendimiento de estos equipos, ya sea a nivel disco, a nivel CPU, a nivel memoria, o en los equipos que son router, switch, no sé, los buffers que tienen ocupados o lo que están consumiendo en ese momento, los hits, el hit ratio, por ejemplo, eh, de reglas de un router, ¿sí? O en el caso de un firewall, la cantidad de conexiones activas, ¿sí? Y también, ¿por qué no? Impresoras para poder recibir, por ejemplo, de antemano los niveles, las alertas de toner bajo o de falta de papel y demás, y derivarlas a la persona que corresponda para que cambie el toner o que le haga mantenimiento a la impresora porque llegó el número de copias que podía llegar a tener. ¿Sí? Entonces, digamos, esto es lo básico de monitoreo, obviamente lo hace como herramienta de monitoreo que es. ¿Sí? Ahora, como uno de los problemas que veníamos antes era el monitoreo de ancho de banda. ¿Sí? Hoy
la mayoría de las aplicaciones o muchos servicios están en la nube, hay que administrar diferentes sucursales con diferentes conexiones y la idea es que en la herramienta también podamos no solo ver el tráfico total de lo que tiene una interfaz, un vínculo de internet o un vínculo con alguna otra sucursal, sino poder ver también en el interior de ese tráfico qué está pasando, ¿sí? ¿Qué aplicaciones se están conectando? ¿Cuáles son los orígenes de esa comunicación? Podemos ver, por ejemplo, que en un monitoreo normal podemos llegar a ver que el tráfico de la interfaz está llegando a una utilización muy alta, pero no sabemos quién lo está generando. Entonces, ahí sí es necesario ver cuál es el origen de la conexión o cuál es el destino. Quizás hay algún equipo, algún servidor al que estamos accediendo o transmitiendo información hacia él y queremos determinar cuál es el equipo que está consumiendo ese ancho de banda. Bueno, vamos a poder hacerlo con diferente información que vamos a ir recabando de las interfaces de red de los equipos de comunicaciones. Bien. Em, por otro lado, dijimos algo importante que necesitamos conocer es el monitoreo de las aplicaciones, pues de nada sirve estar monitoreando un servidor o un servicio y resulta que el servicio está como ejecutándose pero está colgado o que no está teniendo un tiempo de respuesta correcto. Entonces para eso también dentro de la misma consola podemos hacer el monitoreo de las aplicaciones, ¿sí? ¿Cuántas veces pasa que podemos ver, como decía antes, si el servicio está arriba o me puedo conectar al servidor, pero resulta que el servicio que está haciendo el frontend no está ejecutándose o está tardando mucho en conectarse o desde el data center sí tengo el equipo, la aplicación funcionando, pero cuando me llaman los usuarios me dicen que no está funcionando y tengo que empezar a investigar cuál es la causa raíz de ese problema, ¿sí? Porque yo lo veo funcionando, pero el usuario que está en otra red no lo está viendo. ¿Y cómo resolvemos eso? Bueno, la idea es que podamos en principio hacer el monitoreo de las aplicaciones desde adentro, ¿sí? Por ejemplo, aplicaciones Java, .NET, podemos ir viendo cuáles son las librerías, las funciones que se están llamando, el tiempo de respuesta de esas librerías o funciones, los índices, digamos, de las aplicaciones en cuanto a comparativa de tiempos de respuesta, eh, los procesos, por ejemplo, de Garbage Collector, para que vayan cada cuánto tiempo se ejecutan, o alguna función en particular que querramos estar monitoreando, vamos a poder ver en detalle, ya adentro de la aplicación, qué es lo que está pasando, para justamente poder encontrar si el problema es propio de la aplicación o quizás una consulta a la base de datos es la que está generando o porque está mal armada o porque la conexión a la base de datos está fallando o porque el motor de base de datos está muy sobrecargado. Bien, la idea es poder ir monitoreando todos esos indicadores para poder encontrar o mejorar la calidad de respuesta de las aplicaciones que estemos monitoreando. Por otro lado, podemos monitorear desde el punto de vista del usuario. Vamos a poder eh, desparramar distintos colectores o agentes en nuestra red o en redes remotas que se conecte como si fuera el usuario, utilicen la aplicación web como la usaría el usuario y mida cada uno de esos pasos para poder establecer desde la misma red del usuario o desde de un browser común y corriente cómo se está comportando esa aplicación. Entonces vamos a poder definir cuáles son los pasos, vamos a grabar una secuencia y esa secuencia se va a ir ejecutando en los diferentes agentes que tengamos en la red. Y de esos agentes vamos a ir colectando primero cómo se renderiza esa página, ¿sí? Entonces, si tenemos un problema de render, bueno, tenemos snapshot, digamos, del browser eh, simulado, ¿sí? Es un browser simulado que lo que va a hacer justamente es hacer el render de la página y ver cuánto tiempo tarda en cargar, qué tipo de recursos está cargando, el tiempo para cada uno de esos pasos o secuencias que fuimos grabando. Y con eso, bueno, justamente hacer el análisis de qué respuesta o qué experiencia está teniendo el usuario con la utilización de nuestra aplicación. Bien, todo esto sumado a que a cada uno de estos indicadores le podemos poner, como decía antes, umbrales de tiempo de respuesta o de si está respondiendo o no, porque también puede pasar que la página no esté respondiendo o no traiga un valor que debería traer, entonces podemos chequear que esta aplicación esté devolviendo el valor esperado ante determinada secuencia de pasos. Bien, eso también lo podemos llegar a estar monitoreando. Y también algo
que tiene la parte de la gestión de aplicaciones es que podemos monitorear en base a anomalías. Entonces, si usualmente desde de un lugar determinado en nuestra red o desde nuestra propia red, desde un agente en particular, estamos teniendo un tiempo de respuesta X a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, todos los lunes a las 10 de la mañana yo sé que la carga del sistema es, no sé, 70%. Bueno, si se me dispara de eso por dado una diferencia de porcentaje particular, vamos a poder definir alertas también para eso. Entonces vamos a estar monitoreando y generando alertas, no solo porque nos pasamos de un valor que podría ser un pico estacional, ¿sí? Una consulta X que justamente disparó el tiempo de respuesta de una prueba, o que justamente estamos teniendo un problema sostenido en el tiempo o comparando con otro momento en el tiempo y eso me genera una alarma, ¿sí? Muchas veces pasa que, por ejemplo, a la noche se corren los backups y los tiempos de respuesta aumentan, pero eso como viene pasando todos los días, la aplicación lo puede aprender y ya no nos va a estar alertando sobre esos indicadores que se pasaron de rango. Bien. Pasamos ahora a lo que es la gestión de las configuraciones de red. Decíamos al principio que por lo general se utilizan herramientas propietarias para cada uno de los equipos de comunicaciones o mismo para las aplicaciones y no podemos ver bien de dónde viene el problema. Bueno, la idea es que en la misma consola, así como recién veíamos el monitoreo de aplicaciones, también podamos hacer un monitoreo de los equipos de red. Y en particular la parte de la gestión de la configuración. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que los equipos de red medio que se dejan olvidados y no le hacemos backup a la configuración, porque son menos por ahí propensos a falla física, entonces los tenemos sin backup, o no controlamos las configuraciones que se realizan. Bueno, la idea es que podamos justamente llevar un control de esas configuraciones. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo que va a hacer Open Manager es un backup en cada uno de los momentos que vea que, por ejemplo, un usuario entró y modificó algo. ¿Sí? Entonces vamos a tener el versionado de las configuraciones, ya sea que sean configuraciones running o startup, ¿sí? Los equipos de red por lo general suelen tener esa diferencia de configuración, digamos, grabada en el equipo y la que efectivamente se está utilizando. Bueno, podemos comparar quizás cuál es la configuración que tenemos en ese momento corriendo contra la que está guardada en el equipo. Entonces, si tenemos un reinicio del equipo, quizás perdemos alguna configuración que tengamos en ese momento. O mismo, comparar si alguien cambió algo, bueno, qué es lo que fue lo que cambió, ¿sí? Obviamente, cuándo, desde dónde y qué usuario lo cambió. Si agregó alguna línea de la configuración o si borró alguna línea de la configuración, ¿sí? Vamos a poder visualizarlo rápido con colores, comparando lado a lado el archivo de configuración y marcando justamente estas líneas nuevas modificadas o eliminadas con respecto a la configuración anterior. Y no es que solamente vamos a poder comparar con la próxima versión anterior, ¿sí? Sino que podemos compararla con cualquiera de las que ya tengamos guardadas o con algún borrador de configuración que tengamos pensado modificar en un futuro para ver qué es lo que estamos modificando o con la configuración de arranque, como decíamos antes, ¿sí? De la mano del backup y la comparación de configuraciones y versionado, viene la gestión de cambios. Bien, vamos a poder hacer un correcto control de quién está haciéndolo, de aprobar o volver para atrás algún cambio que se haya realizado en el equipo. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasa que alguien cambia porque tiene la credencial, entra al equipo, modifica alguna regla en particular o eh, algún dato de configuración del equipo y deja de funcionar algo? Bueno, para evitar eso, tenemos la opción de que sean cambios autorizados o no, con un workflow de aprobación, digamos, dentro de la propia herramienta. Entonces los técnicos pueden sugerir cambios y la persona que esté aprobando esos cambios los termine de aplicar en el equipo. O al contrario, si detectamos un cambio que no está autorizado, podemos también automatizar que vuelva al estado, a la configuración anterior, que como veíamos antes tenemos los backup de cada versión. Bueno, le podemos decir que vuelva a la anterior, que es la, la- la última que tenemos, o marcar alguna configuración en particular como una línea de base y que sea, digamos, la configuración
correcta o real a último momento, que es la que debería estar corriendo, y si hay alguna modificación, que siempre vuelva a esa configuración. Bien, eso lo podemos automatizar. Y después también lo que podemos hacer, teniendo ya lo que es el gestión de los cambios y la versionado de las configuraciones, chequear esas configuraciones con respecto a diferentes normativas. Bien. Entonces vamos a poder definir en principio políticas, algunas ya vienen predefinidas, ¿sí? Algunos chequeos que hace SOX, por ejemplo, o HIPAA, podemos comparar justamente con esas normativas algunos de los aspectos de configuración que tengan nuestros equipos de red. Entonces, vamos a definir primero reglas que son las que van a definir qué es lo que vamos a estar comparando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, si tenemos determinado puerto abierto, si tenemos una regla que permite el tráfico libre o alguna comunidad de CNMP, por ejemplo, eh, que esté la estándar o usuario y contraseña estándar en la configuración de un equipo, ¿sí? Ese tipo de cosas las podemos ir chequeando o alguna regla en particular que necesitemos auditar. Y vamos a correr ese conjunto de políticas directamente sobre los equipos que necesitemos, las podemos asociar también a esos equipos y en base a eso tener reportes y también alertas eh, de fallas de cumplimiento, ¿sí? Entonces, cuando tenemos algún equipo que no está configurado como debería, vamos a poder ver justamente qué es lo que tiene mal configurado o desconfigurado quizás en ese caso. Bien. Pasamos entonces al próximo paso, que es justamente la automatización de la gestión de fallos. Estuvimos viendo, bueno, cómo vamos a estar monitoreando, qué vamos a estar monitoreando, todo muy lindo, pero llega un momento, y lamentablemente llega, que los equipos fallan o las aplicaciones fallan. Bien, entonces en ese caso, ¿cómo hacemos para gestionar estas fallas? Bueno, en primer lugar, el Open Manager tiene una gestión de fallos o de alarmas y eventos también incorporada dentro de lo que es la solución. Bien, lo que vamos a ver es en un lugar, en una pantalla, en una consola central, todas las alarmas que se están produciendo, ya sean de aplicaciones, de equipos de comunicaciones, de servidores, porque se disparó un umbral, porque se cayó un servicio, porque se cayó una interfaz. ¿Sí? Cualquier tipo de evento que se produzca en esos equipos que estamos monitoreando va a venir a parar a la central de alarmas. Bien, y dentro de esa central de alarmas las vamos a poder ir categorizando por alarmas críticas, alarmas de atención o alarmas de problema. Bien, según la criticidad que le vayamos a dar y hayamos configurado cada uno de estos umbrales o, como decíamos antes, las anomalías que tengamos en las aplicaciones. Entonces, dependiendo de esa categorización, vamos a ver diferentes colores, vamos a poder hacer un historial o revisar el historial de cada una de esas alarmas, y también vamos a tener algunas acciones o algunos chequeos en la misma ventana que podemos realizar en ese momento para poder hacer el tratamiento de esa alarma. Bien. No solo eso, sino también los operadores que estén trabajando sobre la herramienta van a poder dejar comentarios sobre esa alarma, van a poder tomar esa alarma como para notificar a los otros técnicos que esa alarma ya alguien la reconoció, ya está trabajando sobre esa alarma, para obviamente no estar perdiendo tiempo y trabajar en una alarma que alguien ya vio, o al contrario, para decir, miren que esta alarma no está siendo atendida por nadie y sigue activa desde cierto tiempo. Bien, entonces desde la parte de gestión de fallos vamos a estar monitoreando o llevando el control de todos estos eventos y alarmas que se vayan disparando en el sistema. Eh, Sumado a esta parte de gestión, también podemos configurar lo que son las notificaciones o acciones que vamos a llevar a cabo ante la aparición de una alarma. Bien, que bueno, pueden ser notificaciones por mail, ejecuciones de script, distintos pasos que podemos llevar a ejecutar basándonos en la alarma que se produjo. Y para eso también tenemos la parte de automatización de esa gestión de fallos. ¿Y cómo hacemos la automatización? Bueno, mediante lo que llamamos workflows de equipos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener son distintas acciones concatenadas en un flujo en el cual vamos a hacer determinados chequeos
para verificar realmente si ese fallo que detectamos, esa alarma que se prendió, es realmente un problema, si está asociado a alguna otra cosa o si también podemos resolverlo sin intervención de una persona. Bien, entonces vamos a tener, como vamos a ver en pantalla, una lista, digamos, de acciones que podemos hacer, ya sean chequeos o acciones propiamente dichas, como por ejemplo reiniciar un servicio o iniciar una máquina virtual o apagarla. Bien, ese tipo de acciones las podemos hacer desde los workflows. Entonces, determinado disparador que se produce en un determinado momento va a ejecutar determinado workflow y ese workflow va a realizar las acciones que nosotros digamos. La acción puede ser algo efectivo contra el equipo o solamente un chequeo o quizás disparar otra alarma dentro de OP Manager o ejecutar otro workflow que ese workflow quizás reinicie un servicio o ejecuta otro script para realizar alguna otra tarea en alguno de los equipos. Bien. Lo bueno es que también dentro del workflow podemos utilizar variables, entonces podemos ir, dependiendo de dónde se produzca la falla, es lo que vamos a estar chequeando o lo que vamos a ejecutar y demás. Y mismo, si la alarma que se generó quizás no era una alarma, sino que fue un pico, por ejemplo, de utilización o este, quizás estábamos monitoreando un equipo que está en otra red y lo que se cayó fue el equipo que está antes de ese equipo, quizás en el vínculo o no sé, algún problema de firewall o lo que sea. Podemos quizás apagar esa otra alarma que se generó porque el problema no viene de ese equipo, sino que viene de algo intermedio. Bien, entonces ese tipo de chequeos y automatizaciones las podemos hacer con la parte de automatización de gestión de fallas, que sería el workflow dentro de OP Manager. Por último, habíamos hablado de que si bien estuvimos monitoreando, estuvimos generando y gestionando fallas y demás, es importante poder visualizar cómo está el estado de todos estos indicadores que estamos obteniendo. La idea es que desde esta misma consola que decíamos al principio, podamos tener toda esa información que estamos reuniendo y la podamos, digamos, configurar según la forma en que necesitamos verla. ¿Sí? Hablábamos antes de que quizás un gerente está necesitando un tipo de información y a nivel operativo estamos necesitando otro nivel. Bueno, la idea es que podamos generar nuestros propios dashboards con la información específica que necesitemos ver. Entonces podemos tener dashboards generales en donde veamos a nivel general todos los servidores cuál es el estado. O podemos empezar y decir, bueno, vamos a hacer un dashboard para todo lo que son bases de datos y tengamos indicadores específicos de eso o de servicios que están ejecutándose o de almacenamiento y podemos ver cómo están los discos de cada uno de los servidores o equipos que estemos monitoreando. Bien, la idea es que podamos tener esa información rápida en una sola vista, distintos datos que nos lleven a poder, digamos, visualizar cuál es el estado de la infraestructura en ese momento. Bien, dentro de los dashboards tenemos estas cajitas que llamamos widgets, en donde cada uno de esos widgets vamos a poder configurar justamente distintos filtros para que nos traigan la información que nosotros necesitamos mostrar o revisar en ese momento. Bien, y también tenemos lo que llamamos la vista NOC, que vamos a poder hacer que esos dashboards que fuimos configurando vayan ciclando en una pantalla, ¿sí? De forma automática, sin necesidad de instalar un plugin en browser ni nada por el estilo, sino que directamente vayan mostrándose en una pantalla que suelen ponerse en los data centers o en los NOC, mostrando justamente todos estos indicadores y vayan ciclando y mostrando la información actualizada del monitoreo de los indicadores que vayamos teniendo o por ejemplo las últimas alarmas que se fueron dando según la criticidad en todo el sistema. Bien. Por último, la parte de mapas y de Business View que nos va a permitir hacer gráficos y mapas de cómo está relacionado cada uno de estos equipos y servicios que estamos gestionando. Y también son mapas vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un enlace que se está degradando, o un servicio que está caído, o un servidor que tiene algún problema, los gráficos, digamos, que representan estos equipos van a estar cambiando de color y en el momento vamos a saber si un equipo está bien o está mal y podemos entender rápido mediante estos gráficos cómo está armado la infraestructura como para también poder encontrar más fácil la causa de raíz del problema que estamos mirando. Bien. Por último, la idea es que toda esa información podamos verla desde cualquier sitio, porque si
pasa que a la noche, mientras estamos mirando una película, pasa que se cae un servidor, bueno, no tengamos que conectarnos a una VPN y poder obtenerla, entrar al equipo y ver a ver qué es lo que pasó, sino que rápido podamos agarrar nuestro celular y podamos ver qué es lo que está pasando, si se genera una alarma, ¿sí? Y tener toda esa información disponible, o para poder saber a llamar al técnico que lo tenga que hacer o mismo el técnico que tenga información de otros equipos para poder gestionar esa alarma. Bien, entonces vamos a poder tener, tenemos una aplicación, mejor dicho, para iPad que es un poquito más, quizás más parecida a lo que es la interfaz de la página web normal, digamos, de la aplicación, que tenemos los distintos indicadores, los distintos dashboards, vamos a poder administrar los equipos, ¿sí? Lo mismo que hacemos desde la misma aplicación de Open Manager. También está la aplicación para iOS, entonces podemos directamente también tener en el celular la información de último momento de todo lo que es el monitoreo. Y por supuesto también está la aplicación para Android, en el cual también vamos a poder ir viendo cómo se van desarrollando los distintos indicadores, inclusive hacer algunas pruebas o ejecutar algunas pruebas desde la misma aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer un ping, un trace, que esas pruebas se van a ejecutar desde el servidor de App Manager, entonces no hace falta que el celular, digamos, cuente con esas características, sino que directamente la conexión o el ping o el trace o la prueba que hagamos se va a ejecutar desde el servidor de App Manager hacia el equipo que estemos mirando y podamos, aunque sea, tener un diagnóstico rápido o que nos dé una idea del problema mientras nos podemos conectar y resolver ese inconveniente. Bien. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta presentación. Pasamos a la sección de preguntas. Les voy a dar un ratito para que puedan ir agregando diferentes preguntas en la sección de chat o en la de preguntas y respuestas. Mientras tanto, les comunico, bueno, vamos a estar siguiendo con la secuencia de webinarios. En los próximos vamos a ver algunas soluciones para los problemas de seguridad de auditoría, también de IT, obviamente. Y más adelante también todo lo que sea referencia a gestión de servicios de IT y reportes en IT. Y por último vamos a hacer también un webinario sobre lo que es la gestión de endpoints, ¿sí? No solamente de estaciones de trabajo, sino también involucrando lo que son dispositivos móviles. También les quería comentar que al finalizar el webinar, cuando cierren y se desconecten, les va a aparecer una encuesta. Les pedimos que, si por favor pueden completarla. La idea es que con ese feedback nosotros mejoremos estas presentaciones y tratemos los temas que ustedes necesitan saber. O mismo, si quieren dejar alguna consulta para que después un ejecutivo se ponga en contacto con ustedes, también lo pueden hacer. ¿Sí? Si bien ahora pasamos a la etapa de preguntas, dejo el slide con nuestros datos de contacto para que puedan tomar nota y en el caso de necesitarlo lo hagan. ¿Sí? Pasamos entonces a algunas de las preguntas que nos están haciendo por el chat. Certificado de asistencia lo podemos hablar después con la gente de marketing de ZMA. Vamos si en el caso que lo necesiten podemos llegar a gestionarlo, no hay problema. Lo vemos a lo sumo en privado, ¿sí? Alguien había preguntado eso. Están preguntando si se puede hacer monitoreo de Postgres. Habría que ver qué es lo que estamos necesitando monitorear, ¿sí? En particular. Desde la parte de aplicaciones podemos estar gestionando el monitoreo de Postgres. Desde ese módulo, digamos, dentro de Open Manager lo vamos a poder monitorear. Y también vamos a poder monitorear, obviamente, el proceso y consumo que esté realizando en un equipo, etcétera. Pero sí, en líneas generales podemos decir que sí, se puede monitorear Postgres. También, antes de continuar con las preguntas, les recuerdo que vamos a hacer un seminario sobre todo lo que es ITOM, o sea, IT Operations Management. Lo estamos haciendo ahora el 6 de junio, por lo cual, si quieren más información, también la pueden solicitar por alguno de los medios que están en pantalla. A ver, me preguntan. Ok, ahí me pasaron. Sí, sí, sí. En realidad los datos, me están preguntando si pueden dejar los datos para ser contactados. Sí, los datos en realidad si volcaron al momento de inscripción algún mail de contacto, ya, digamos, ya lo tenemos.
Si no, bueno, en los canales que están en pantalla pueden directamente también dejar el dato y obviamente si pueden indicar qué es lo que están necesitando para que sean contactados o ruteados a la persona que lo tenga que atender. Bien. Em, bien. En realidad la presentación, nos están preguntando si le podemos mandar la presentación. La presentación está siendo grabada, por lo cual después va a estar disponible directamente el video de este webinar para que lo puedan consultar cuando necesitan o compartirlo con cualquier otra persona. A ver, tenemos acá algunas preguntas más. Sí, me pregunta si se puede gestionar solamente desde el celular con Mac. Calculo que estamos hablando de Apple. En realidad, si tenemos una Mac, la forma de acceso a la consola de App Manager es con un navegador web. Así que con tanto con Mozilla, Chrome o Safari podríamos llegar a ingresar sin problemas. ¿Sí? No necesitamos instalar nada en la estación de trabajo, ya sea Windows, Linux o Mac. ¿Sí? Con solo un browser estamos en condiciones de conectarnos y utilizar la herramienta. No hay problema en ese sentido. Em, por otro lado, en cuanto al celular, sí, está la aplicación para, para Apple y para Android, así que no habría problema en ese sentido. ¿Sí? Bien. No tenemos más consultas en este momento. Si hay alguna otra adicional, sepan que igualmente la pueden enviar a los medios que están en pantalla. Em, por el momento no tenemos más preguntas. Si alguien quiere agregar algo, ya saben cuáles son los caminos. Ahí están preguntando algo más sobre eh, seminarios de Helpdesk. Sí, en cuanto a los seminarios de Helpdesk, así como está programado un webinar más adelante, también hay una planificación para hacer un seminario sobre estos temas. Así que sí, si necesitan después quizás saber alguna fecha en particular o algo, lo pueden preguntar a su ejecutivo o por alguno de estos canales que están en pantalla para tener más información al respecto. ¿Sí? Con respecto a cotizaciones de producto, bueno, va a depender también un poquito del licenciamiento y eh, digamos, las partes, digamos, o lo que quieran estar monitoreando, por lo cual ahí sí les recomiendo se comuniquen con su ejecutivo, en el caso de no tenerlo, también con los medios que están en pantalla, eh, para obtener un poquito más de información o para asignar un ejecutivo y en base a eso ya poder ponernos en contacto para obtener un poquito más de información en cuanto a costos y demás. La idea es que el licenciamiento se realiza justamente dependiendo de la cantidad de equipos que vamos a monitorear o en la parte dependiendo del módulo y qué profundidad de monitoreo vamos a estar realizando, es cómo se licencia, ¿sí? Ahí quizás es bueno ver cada caso puntual para ver cómo sería el licenciamiento y cuál sería el costo. Bien. Em, Igualmente, si alguno de ustedes necesita obtener alguna demostración o una prueba de concepto, obviamente STMA está para ayudarlos en ese sentido y poder realizar la evaluación de la herramienta si así lo necesitan. ¿Sí? Bueno, con esto damos finalización al webinar. Espero que les haya sido de utilidad. Les agradezco por haber participado y recuerden por favor completar la encuesta al momento de finalizar para poder mejorar cada